Buenas noches a todos los colegas en Contaduría Pública. En esta ocasión, la Universidad Tecnológica de El Salvador, con su afán de inculcarnos el uso de la innovación tecnológica, se nos asignó la elaboración de proyectos de videoconferencia, teniendo como tema principal los estados financieros consolidados y separados. Todo esto con base a las NIF para las pymes. Somos el grupo número 3 y la sección a tratar es Estado de Situación Financiera. Los integrantes del grupo número 3 son Reina Marisol Bonilla Melgar, Johnny Alexander Cruz Reyes, Lorena Elizabeth Hernández de Cruz, Marisela Dinero López Morales, José Gerardo Mejía Vargas y Sergio Alberto Valdés Nieto. Tenemos como docentes a el licenciado Carlos Emilio Moreno y el licenciado Walter Amaya, quienes son los que nos imparten la materia de contabilidad superior. Para el desarrollo de la sección 4 de los estados financieros, iniciaremos con la introducción. Este módulo se centra en la presentación del estado de situación financiera de la NIF para las pymes. Detalla los requerimientos para la presentación de los estados financieros, desarrolla su comprensión de los requerimientos a través del uso de ejemplos e indica qué juicios esenciales se necesitan para la presentación de un estado de situación financiera. La sección solicita que se manejan unos objetivos de aprendizaje, entre los cuales está conocer el objetivo de un estado de situación financiera, comprender los requerimientos para la presentación de un estado de situación financiera y contar con la habilidad para clasificar los activos y pasivos como corrientes y no corrientes. Además nos menciona la introducción a los requerimientos sobre esa sección, que especifica las partidas que deben presentarse en un estado de situación financiera y proporciona una guía obligatoria sobre la secuencia de las partidas y el nivel de agregación. Detalla otra información por presentar, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas. Determina además cómo diferenciar los activos y pasivos corrientes de los activos y pasivos no corrientes, y estipula cuándo se debe hacer una separación entre corrientes y no corrientes. En el alcance de la sección podemos observar en el párrafo 4.1 que establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera, a veces denominado el balance, presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica. Todo esto siempre al final del periodo sobre el que se informa. Los elementos que solicita la sección 4 de las NIF para pymes relacionan directamente con las medidas de la situación financiera, que son los activos, los pasivos, el patrimonio. Esos elementos se definen como a continuación se detalla. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resulta de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporaban beneficios económicos. Y el patrimonio es la participación residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. La sección 4, estado de situación financiera, en el párrafo 4.2, como mínimo solicita que incluya partidas que presenten los siguientes importes: efectivos y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activos financieros, estos sin incluir los importes mostrados en los literales A, B, J y K, que son efectivos y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. El J, que sería inversiones en asociados. Bueno, aquí nos manda a ver a la sección 14 que se relaciona y habla un poco más sobre inversiones en asociados. Y el literal K, que vendría siendo inversiones en entidades controladas de forma conjunta, que nos manda a verlo en la sección 15. Continuando con los requisitos mínimos,
Está el inventario, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados, activos intangibles, activos biológicos registrados al costo, menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor. Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados. También solicita que se incluyan inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas de forma conjunta, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Pasivos financieros, sin incluir los importes mostrados en los literales L y P, que serían acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, y las previsiones. Continuando con los requisitos, solicita que incluyan pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. Estos siempre se clasificarán como no corrientes. Provisiones, participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Y como último, y no menos importante, el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Siguiendo con los requisitos mínimos que solicita esta sección, presentamos un ejemplo donde se muestra que cómo se apega a lo que se solicita para la elaboración de los estados financieros. El ejemplo 1, un grupo prepara sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NIF para las pymes. El estado consolidado de situación financiera del grupo se detalla a continuación. Tenemos el encabezado, que ya todos conocen muy bien. Se detalla el tipo de unidad monetaria y podemos ir relacionando con lo que dice el párrafo 4.2, los requisitos mínimos. Y aquí vemos que en su mayoría han sido tomados en cuenta efectivos y equivalentes al efectivo, cuentas comerciales por cobrar, otros activos financieros, instrumentos de cobertura derivados, inventarios, otros activos corrientes. En la parte de los activos no corrientes también se ve que están reflejando los activos financieros, inversiones en acciones, inversiones en asociados, contabilizadas al valor razonable y contabilizadas al costo menos el deterioro del valor. Inversiones en entidades controladas de forma conjunta, siempre contabilizadas al valor razonable y contabilizadas al costo menos el deterioro del valor. Propiedades de inversión contabilizadas al valor razonable, propiedad, planta y equipo contabilizadas al costo menos la depreciación acumulada. También detalla los activos biológicos contabilizados al valor razonable y contabilizados al costo menos el deterioro del valor. Muestra la plusvalía, los otros activos intangibles, detallan también activos por impuestos diferidos y podemos ver ahí el total de los activos corrientes, los activos no corrientes. Acá pueden ver cómo siempre cumple los requisitos mínimos según lo solicita la sección 4, pasivos y patrimonios, sobre giros bancarios, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, parte corriente de préstamos bancarios, parte corriente de obligaciones por arrendamientos financieros, parte corriente de obligaciones por beneficios a los empleados, cuentas por pagar por impuestos corrientes, provisiones a corto plazo. Y entre los pasivos no corrientes están detallando préstamos bancarios, obligaciones por arrendamiento financiero, provisión por resultados ambiental, obligaciones a largo plazo por beneficios a los empleados, pasivos por impuestos diferidos. En el patrimonio detallan el capital en acciones, las ganancias acumuladas, las ganancias actuariales por planes de beneficios definidos, ganancias sobre cobertura de riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera, de compromisos en firme. Se muestra el patrimonio total, las participaciones en las controladoras y patrimonio pasivo totales. El ejercicio acá más que todo lo ponen como ejemplo, se pone como ejemplo para que vean cómo debe ir la estructura siguiendo los requisitos que solicita la sección para la presentación del estado financiero. Pasando al párrafo 4.4 de esta misma sección,
separación entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes y sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas en su estado de situación financiera, de acuerdo con los párrafos 4.5 a 4.8 que se verán más adelante, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada. Eso sería de forma ascendente o descendente. Separación entre partidas corrientes y no corrientes. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes y sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas en su estado de situación financiera. La clasificación se hará cuando la partida cumpla con las condiciones que menciona el párrafo 4.5 a 4.8. Se obvia dicha clasificación cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante cuando se aplique tal excepción. Todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada, de forma ascendente o descendente. Podemos notar un ejemplo de estado de situación financiera, donde está separado o clasificado por activos corrientes y activos no corrientes, donde en los activos corrientes podemos ver efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar e inventarios. Dichos elementos cumplen con las condiciones que establecen los párrafos anteriores. Activos corrientes. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando espera realizar o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. B. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. C. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después de la fecha sobre la que se informa, o se trate de efectivo o un equivalente al efectivo en caso de que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha sobre la que se informa, será no corriente. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable. Se supondrá que su duración es de 12 meses. Los pasivos corrientes. Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espere liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. D. Mantiene el pasivo principalmente con el objetivo de negociar. C. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. O, literal D, la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Igualmente, una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera. Esta NIF no prescribe ni el orden ni el formato, ya que no son obligatorios. Son una lista de partidas suficientemente diferentes de su naturaleza o función para justificar su presentación por separado en el estado de situación financiera. Podemos incluir otras partidas cuando sea relevante de acuerdo al tamaño,
la naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares. Se puede modificar la denominación y ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones para suministrar información financiera relevante. La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en la evaluación de todo lo siguiente: los importes, la naturaleza y liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad, los importes, la naturaleza y plazo de los activos. Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. Existen ciertas subclasificaciones obligatorias en las notas y en el estado de situación financiera. Tenemos la propiedad, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. Tenemos los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestran por separado los importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados. Tenemos también los inventarios. Si hablamos de los inventarios, necesitamos los que muestran por separado los importes de inventarios, los que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones, los que se mantienen en el proceso de producción para la venta y los que en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Tenemos también los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar que muestran por separado importes por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos diferidos y acumulaciones, conocido también como devengos. Tenemos también las provisiones por beneficios empleados y otras provisiones. Tenemos las clases de patrimonio, tales como el capital desembolsado, las primas de emisión, ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto que requiere el CENIF. Se reconocen en otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. El párrafo 4.12 nos habla de una entidad con capital en acciones y revelará la siguiente información, tanto en el estado de situación financiera o en las notas. 1. El número de acciones autorizadas. 2. El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún no pagadas en su totalidad. 3. El valor nominal de las acciones o en el hecho de que no tengan valor nominal. 4. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. 5. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluidos los que se refieran a las restricciones que afecten la distribución de dividendos y el reembolso del capital. Número 6. Las acciones de la entidad mantenidas por ella o por sus subsidiarias o asociadas. Número 7. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones, con las condiciones e importes. El párrafo 4.13 nos habla de una entidad sin capital en acciones, tal como lo responde una fórmula societaria o fiduciaria, y esas deberán revelar la siguiente información: los cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio y los derechos, privilegios y restricciones asociados a cada una. 4.14. Si en la fecha sobre la que se informa una entidad tiene un acuerdo vinculante de venta para una disposición importante de activos o de un grupo de activos o pasivos, la entidad revelará la siguiente información. Literal A. Una descripción del activo o activos o del grupo de activos y pasivos. B. Una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o plan. C. El importe en libros de los activos o, si la disposición involucra a un grupo de activos pasivos,
los importes en libros de esos activos y pasivos. Continuando con la temática en el desarrollo de la sección 4, el estado de situación financiera, vamos a continuar viendo lo que son las estimaciones significativas y otros juicios que tienen que ver directamente con la elaboración del estado de situación financiera. Aplicar los requerimientos de las NIP para las pymes a las transacciones y a los sucesos generalmente requiere de un juicio profesional. Esto de alguna forma tiene que ver directamente con lo que es la elaboración de lo que es el estado de situación financiera. La información acerca de esos juicios profesionales significativos y las fuentes claves de incertidumbre en la estimación son demasiado útiles para la evaluación de la situación financiera que una entidad puede presentar en su ejercicio. Esto para conocer el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad. En consecuencia, con lo anterior, de acuerdo con el párrafo 8.6, una entidad debe revelar los juicios profesionales efectuados por la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, es decir, aquellas cifras que se presentan de forma razonable en el ejercicio del estado de situación financiera. Además, de acuerdo con el párrafo 8.7, una entidad debe de revelar información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. En otras secciones de las NIC para pymes, se requiere que se revele información sobre juicios profesionales e incertidumbres particulares en las estimaciones. La presentación. En muchos casos, surgen pocas dificultades para presentar el estado de situación financiera, de acuerdo con la NIC para pymes. No obstante, en algunos casos es necesario un juicio profesional importante. Ejemplo de ello son las situaciones siguientes. Distinguir entre un activo corriente y un no corriente. Distinguir entre un pasivo corriente y un pasivo no corriente. Evaluar además las partidas adicionales, encabezamientos y subtotales. Son importantes para comprender los estados financieros de una entidad y además analizar si la presentación de activos y pasivos en orden de liquidez aproximada es más relevante, completa y confiable que la clasificación de corriente o no corriente. La comparación con las NIP completas. Una versión general de alto nivel sobre las diferencias entre los requerimientos publicados el 9 de julio de 2009 para la presentación de estados financieros de acuerdo con las NIP completas y las NIC para pymes. El estado de situación financiera se puede incluir lo siguiente. Las NIC para pymes está redactada en el lenguaje sencillo e incluye mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios. Cuando los estados financieros se expresan de forma retrospectiva, las NIP completas exigen
la presentación de 3 estados de situación financiera. La NIC para pymes exige solo 2. A lo largo de esta exposición hemos expuesto la base teórica que habla la sección 4. A continuación vamos a ejemplificar cada uno de estos puntos. Hemos visto que la sección 4 nos habla de cómo vamos a separar las cuentas en corrientes y no corrientes y la manera de presentarlas. Es por eso que a continuación, mediante la siguiente gráfica, vamos a poder visualizar estos puntos. Hemos tomado como ejemplo a la compañía El Mundo de las Computadoras SADCB, que es una compañía salvadoreña, y presentaremos un estado de situación financiera al 31 de diciembre, en donde se expresan las cantidades en dólares. Esta base técnica la hemos aprendido en clase y la hemos repasado también en diferentes secciones de la SNIP. A continuación podemos observar cómo se plantean las cuentas en corriente y no corriente. Dirijámonos específicamente a la cuenta del activo. Podemos visualizar entonces que el activo corriente está compuesto por efectivo y equivalentes al efectivo, inversiones temporales, deudores comerciales y otras cuentas e inventarios. Hemos determinado, para este caso, que estas son las cuentas realizables a 12 meses. Ahora tenemos las cuentas no corrientes. Las constituye edificios propios, maquinarias y equipos propios, vehículos propios, depreciación acumulada, terrenos propios y activos intangibles. Todas estas cuentas son de realización a más de 12 meses, por eso son catalogadas como no corrientes. Pasemos al pasivo. Dentro del pasivo también podemos observar la catalogación en corriente y no corriente, constituido el pasivo corriente por acreedores comerciales, préstamos y sobregiros bancarios, impuestos sobre la renta corriente por pagar, y la cuenta no corriente, otros préstamos a largo plazo. La constitución del patrimonio neto es capital social, utilidades restringidas, utilidades por aplicar y pérdidas acumuladas. Estos a su vez complementan el estado de situación financiera para este año determinado. No obstante, no debemos dejar a un lado el pie técnico, que lo constituye la firma y nombre del representante legal, firma y nombre del contador, firma y nombre del auditor externo. Así es como podemos ejemplificar la teoría que se puede aplicar al estado de situación financiera, recordando siempre como punto principal el punto de partida para determinar las cuentas corrientes y no corrientes en una empresa.